Si sigues este canal desde hace tiempo, recordarás que hace algunos años yo te subí un video hablando sobre el Kudo Daido Shuku y te di una pequeña reseña acerca de su fundador. Hoy aquí te voy a contar por qué razón el Kudo se presenta a nivel mundial como la evolución del karate japonés, por qué razón su popularidad ha crecido tanto y el porqué de su crecimiento en las filas de adeptos. Quizás no lo sabías, pero su fundador fue discípulo directo del maestro de karate Kyokushinkai Masutazu Oyama. El Kudo se ha enfrentado al Muay Thai en la cuna misma del Thai Boxing, en Tailandia, y también tuvo su participación en UFC, enfrentándose uno de sus representantes al mismísimo Royce Gracie, leyenda y primer multicampeón de la historia de Ultimate Fighting Championship. Te aseguro que cuando termines de ver este video al final, en tu cabeza solo existirá un pensamiento: quiero entrenar Kudo. Shukucho Atsuma crea en el año 1981 el Karate-do Daido Shuku en la ciudad de Sendai, en la prefectura de Miyagi, en Japón. Rápidamente este estilo se populariza en todo Japón, debido a que se trata de un estilo seguro y práctico, además de por su tan peculiar uso de casco protector super rostro seguro. Otra circunstancia que juega a favor de su popularización en el país nipón es el hecho de permitirse en los combates los cabezazos, agarres y derribos, y poco después también el uso de todo tipo de llaves y estrangulaciones en el suelo. Hasta entonces, ningún otro estilo de karate permitía el uso de todo ese arsenal de técnicas. Desde allí, el estilo se convierte en una organización líder, es el boom de las artes marciales mixtas en Japón desde principio de la década de los 80. Sin embargo, el propio fundador, Shukucho Atsuma, trata de diferenciarse de las artes marciales mixtas deportivas, basadas únicamente en el conocimiento de técnicas y en el trabajo físico, a través de la enseñanza de su idea de Budo, como una educación social física que los forme como elementos útiles para la sociedad y no solo buenos practicantes de MMA. En ese mismo año, 1981, se celebra el primer torneo Hokuto-ki. Para el año 1982, el fundador publica el libro Hamidashi Karate, siendo este el primer libro oficial donde se alianza y estudia el Daido Shuku como arte marcial. Para ese mismo año se celebra el primer torneo Hokuto-ki Open sin categorías de peso. En el año 1987 se produce un hecho clave en la historia del Kudo. Shukucho Atsuma y Sensei Kenichi Osada viajan a Tailandia a conocer y entrenar Muay Thai. Sensei Kenichi Osada, a partir de aquella experiencia, comienza a realizar distintas peleas en Muay Thai para profundizar en el estilo, enfrentándose con diversos boxeadores tailandeses. A partir de ese viaje, el Muay Thai se convierte en pieza fundamental en el entrenamiento de Kudo, de manera que el año siguiente, para el 88, Shukucho Atsuma hace viajar a todos los instructores y branch chief, o sea jefe de áreas, a entrenar Muay Thai en Tailandia. Para el año 91, luego de la publicación de varios libros, el fundador comienza en Japón a hacer torneos con guantes de boxeo, esto por la influencia del Muay Thai. Se realizan en los años posteriores, 1992 y 93, diversos torneos de karate con guantes de boxeo, siendo el Daido Shuku el primer estilo de karate que realiza combates al knockout con guantes. Estos eventos se los denominaría como guerra. En 1993 se produce la salida del Daido Shuku al mundo. Shukucho Atsuma dicta seminarios en Rusia, en Vladivostok, y en Chile, en Santiago de Chile, convirtiéndose así respectivamente en las primeras y la segunda delegación de Daido Shuku fuera de Japón. Otro hecho importante y de relevancia ocurrido ese mismo año, 1993, es la participación del luchador de Daido Shuku, Minoki Ichihara, en el evento UFC 2, celebrado en Denver, Colorado, Estados Unidos, luchando contra, al póster vencedor del evento, la leyenda de UFC, Royce Gracie. Esa pelea
fue en los comienzos de Ultimate Fighting Championship, y ya desde el inicio del combate Royce Gracie lo llevó al suelo como era de esperar, y luego de 6 minutos de una fricción permanente en la lona, el Jiu-Jitsu marcó su superioridad. Luego de este suceso, se realizaron los nuevos torneos de Kudo, llamados Guerra 3 y Guerra 4, haciendo hincapié en dichos torneos en la lucha de suelo y en las artes marciales mixtas, de manera que el estilo continúe evolucionando. Cabe destacar también que la realización de un seminario en California por parte de su fundador aprovechó ese viaje a California varios miembros de la organización investigando y profundizando en el trabajo de suelo con la familia Gracie y el Gracie Jiu-Jitsu. Como ya vimos entonces, el Kudo o Daido Shuku es un arte marcial que involucra diversas disciplinas como el boxeo, el Muay Thai, el karate, Kyokushinkai, judo, Jiu-Jitsu. Se combate tanto de pie como en el suelo, y si bien su fuerte es el combate de pie, se trabaja mucho el grappling. Es un sistema de combate similar al de las MMA, pero que sus competidores bastaría solo con observarlos, no pierde el estilo en su forma. Daido Shuku es escuela de todos los caminos. Este sistema de lucha fue creado en el año 1981 por Shokushu Takashi Atsuma, quien es 9º dan de su estilo Daido Shuku, 8º dan de Kyokushin Budokai y 3er dan de Judo. El maestro Atsuma se encuentra dentro del libro Guinness de Records, ya que ostenta un récord mundial en rompimiento de bloques de hielo. Este sensei perteneció al grupo de guerreros que fueron conocidos como los Leones Jóvenes del Invencible Masoyama. Ha escrito 5 libros, de los más vendidos y controversiales, por cierto, respecto a las artes marciales en Asia. A pesar de que el Kudo nace del karate, así como el Judo se deriva del Jiu-Jitsu, su diferencia con el karate es amplia, ya que en el mundo la forma conocida del karate es la de un deporte que solo involucra puños y patadas, en un sistema de marcación de puntos y no en contacto completo, y mucho menos en técnicas de cuerpo a cuerpo como el Kudo. El tan peculiar y característico casco protector que utilizan en los combates de Kudo son una buena alternativa para aquellas personas que les encantan los combates de contacto pleno, pero que al otro día tienen que ir a trabajar y no pueden atender el público con la cara toda marcada por los golpes. Otro factor que favoreció la popularización en Japón fue el hecho de permitir agarres, derribos, cabezazos, y tiempo después se aceptó todo tipo de llaves y estrangulaciones en el suelo. Esto lo diferenció del karate, ya que hasta entonces ningún estilo de karate permitía este tipo de técnicas, y fue así como este estilo se convirtió en un boom de las artes marciales mixtas en Japón en los comienzos de los años 1980.